Los métodos del terror nazi. Dudo que alguien que se considere persona no reaccione y se escandalice frente a la visión de fotografías, textos y documentales de las atrocidades cometidas por los carniceros del Tercer Reich, allá donde aquellos hacían actos de presencia. Los impactos de semejantes descubrimientos suelen ser tan brutales entre las gentes, sobre todo en adolescentes, que en muchos de ellos, tras varias décadas más de vida en sus espaldas, todavía no lograron superar las secuelas de aquel espanto. Algunos de ellos afirmaban que no era posible que la humanidad hubiera sido capaz de generar semejante barbarie. Si la crueldad ejercida por los emperadores del Imperio Romano es un ejemplo que hicieron del crimen casi un arte, como la siniestra Inquisición clerical, tanto la de España como la de Inglaterra o la de Francia, cometidas en Europa, en América o en Australia, que diezmaron las poblaciones indígenas hasta casi exterminarlas. No hablar de las 66,7 millones de víctimas que recoge el escritor ruso Solzhenitsyn en su archipiélago Gulag, cometida por los bolcheviques soviéticos, que todas ellas juntas, comparado con las barbaridades sanguinarias ejercidas por los nazis, es como comparar la diferencia entre un simple resfriado de una pulmonía doble. Y como no podía faltar, también viene al caso reconocer que la Iglesia, dentro de este inhumano ranking de la vileza, ocuparía la cabeza destacada tanto por su destreza en las torturas de su siniestra Inquisición como por su perduración en el tiempo, o como las víctimas de los tiempos soviéticos provocadas por purgas y hambrunas que acabaron entre 2017 y 1959 con 66,7 millones de víctimas. Solo en Ucrania, la que hoy está invadida por la bota militar de Rusia, fueron exterminadas por la hambruna estalinista 12 millones de personas de todas las edades. Los enterradores de distintos lugares percibían en los múltiples cementerios que unos 250 cadáveres diarios llegaban en cada una de ellos sin hígados, cuyos miembros eran antes extraídos de sus cuerpos para hacer piroskis, empanadillas. En la hambruna de Kazajistán, las víctimas por el hambre superaron el millón. La lista negra de la barbarie es larga, casi se haría interminable, pero nada hubo, nada se halló. Ya digo que se le acercase ni de lejos a lo acontecido en Alemania y el resto de la Europa ocupada durante el siniestro periodo del Tercer Reich. Se podía entender que un individuo como tal pudiera ser malvado en grado extremo y que aplicara sobre los demás las crueldades más sádicas y sofisticadas que pudieran imaginarse. Siempre hubo gente así y las noticias negras de las crónicas de sucesos así lo atestiguan. Pero nunca se imaginarían que esos mismos parámetros pudieran generarse desde los órganos de un Estado potente, desarrollado y culto como era Alemania, donde toda su maquinaria productiva, política, administrativa y militar concibiese, diseñase y desarrollara un proyecto diabólico de exterminio masivo de seres humanos como la ejida de la Cruz Gamada. Ministerios, instituciones, organismos, industrias públicas, industrias privadas, banqueros, ferrocarriles, laboratorios médicos y una gran mayoría de ciudadanos, todos unidos en un monstruoso proyecto común de aniquilación y con la aquiescencia cómplice cuando no activa de casi toda su ciudadanía. El saqueo de los bienes de las víctimas, la explotación, la esclavitud y la eliminación de millones de seres humanos como único objetivo. Un plan espeluznante diseñado al milímetro por unos bárbaros sin entrañas y ejecutado por celosos carniceros matarifes que cumplían su cometido con el rigor de un cirujano. En aquel régimen terrorífico, matar era la meta, la muerte del otro, del diferente, un trofeo. Y si además había ensañamiento y sadismo, siempre era un plus y un camino seguro para el ascenso y el reconocimiento dentro de aquella pirámide demoníaca de poder. Nada más ignominioso ni más lacerante que aquellas colas de niños con las mangas remangadas, reducidas y deshumanizadas a la frialdad de un número tatuado en sus infantiles brazos para luego ser sometidos a terribles experimentos de laboratorio, llenados en las mesas de mármol, en frascos de formol o en lámparas hechas con la piel de sus desdichadas víctimas. Quizás era mejor la dulce espera con el gas ciclón, según el criterio del matarife de turno, que considerase si el pobre desdichado seguiría siendo o no útil a los perversos caprichos del asesino de turno y diseccionador de sus frágiles cuerpos que casi siempre eran niños.
Interminables fueron los trenes procedentes de toda Europa, atestados de hombres, de mujeres, de ancianos y sobre todo de niños que llegaban diariamente a los terminales de la llamada selección y que en la fría etimología nazi era llamada la mercancía. Un simple concepto banal, aleatorio, una abstracción para diluir el monstruoso exterminio de humanos que en cuestión de horas, bajo el no menos aséptico subterfugio de tratamiento especial, la mercancía era reducida a cenizas en los hornos crematorios tras haber sido gaseados previamente. Millones de vidas, millones de ilusiones, millones de proyectos truncados en aras de no saber qué superioridad racial. Y llegados aquí no está de más hacer una breve referencia a las Einsatzgruppen o escuadrones de la muerte, cuyo único fin no era combatir al enemigo en el combate, sino que tras la toma o conquista de cada población por el ejército regular, Wehrmacht, estos escuadrones itinerantes se dedicaban al exterminio de los habitantes. Eran los matarifes que hacían el trabajo sucio, aniquilar a las poblaciones por fusilamiento o bien quemados dentro de las iglesias, escuelas, almacenes o cualquier inmueble que lo creyeran idóneo para ejecutar su función criminal. Pero la mayoría de aquellos desdichados eran ejecutados en los bosques y enterrados en gigantescas fosas comunes como se dieron en Ucrania y en los países bálticos. Es que, amigos, nuestra genuina condición de personas de pertenencia a esta especie que llamamos humana no puede por menos que rebelarse frente a tanta maldad. Aquel episodio horroroso gestado y ejecutado por seres semejantes a nosotros, como usted y como yo, por el prójimo que se dice, nos golpea siempre sin la menor piedad, tal como si de un frágil bajel a merced de una tempestad se tratara. Luego nos llega el síndrome del desasosiego, de la amargura y sobre todo de la rabia e impotencia que se ceba sin ningún miramiento sobre nuestras maltrechas conciencias, como aquella primera vez que los ejércitos aliados descubrieran el horror de aquel deslenable episodio de los campos de concentración o simplemente de exterminio para eterna vergüenza de la humanidad. Son hechos que irremisiblemente nos hacen caer en un estado de postración que por más que lo intentamos no nos podemos evadir ni tampoco superar, como si nos sintiéramos culpables por ser personas. Pero sin duda lo que más me revela, aparte de los crímenes y de cómo se llevaron a cabo, es la impunidad que siempre gozaron los verdugos. Es algo que se me hace insoportable de los sicarios de aquellas factorías de la muerte, centenares de miles de infames verdugos, de aquellos escuadrones de la muerte, los llamados Einsatzgruppen. Apenas unas docenas de ellos acabaron en la horca, como el comandante del campo de Płaszów, Arnold Goethe, que fue detenido por los rusos en un sanatorio y ejecutado. Que los juzgados en Nuremberg sirva de referencia apenas si fueron condenados a la pena capital, una mínima parte de los altos gerifaltes de aquel régimen terrorífico contra la humanidad. Todos responsables por igual de la mayor ignominia carnicera que parieron los siglos. Solo una docena de ellos pagaron por sus crímenes apenas una gota de agua en el inmenso Amazonas de la barbarie. Véase como ejemplo señalado el caso del llamado arquitecto del Tercer Reich, Albert Speer, todo un ministro de la guerra y de armamento, condenado a solo 20 años de prisión que cumplió en Spandau, cuando esa alimaña era tan asesino y letal como el resto de sus compinches, pero que logró escaquearse de la soga gracias a la incoherente benevolencia de los muy demócratas americanos. Otros que tal bailan, tan contradictorios siempre que no se supo nunca si cuando impartían justicia en Nuremberg estaban conjugando los delitos execrables de los nazis o lavando sus propias vergüenzas. No hay que olvidar que cuando se instruían los juicios contra los nazis, los americanos ya habían volatizado la vida de 500.000 de seres, en su mayoría mujeres, niños y ancianos, con 2 bombas atómicas lanzadas sobre Hiroshima y Nagasaki, las primeras y únicas lanzadas contra las personas, dicho sea de paso, empleadas hasta hoy por la aberrante condición humana.